nosotros creemos, claro, que solamente se ora al Padre, pero creemos que Jesús o a Jesús se le ora, porque nosotros creemos que Jesús es Dios y el único Dios es el Padre. Solamente hay un Dios y es el Padre. Para nosotros solamente hay un Dios, el Padre. Entonces, si Jesús recibe la oración es porque es Dios. Ya subió nuestro amigo amable. Hola Adrián, que lo bendiga. Dice, buenas noches, amado. Un abrazo. Lo mismo, bienvenido. Muchas Usted es gracias, de muchas México, gracias. ¿cierto? Así es, desde Hidalgo. ¿De dónde? Hidalgo, Pachuca Hidalgo. Ya. Pero eso es que México. Así es, estamos se podría decir que 1 hora de México, del estado. Mm, bueno. Así es, así es. Bueno, Entonces el tema es si es bíblico orar a Jesús. bueno, eh, hay unas doctrinas que en realidad le oran mucho a lo que es el Hijo, ¿no? Esto se refiere a Jesús, como tal, la carne que representaba a Jesús. Pero Jesús, él enseñaba a orar al Padre. La costumbre que tenían los apóstoles era poner en medio mucho a orar al Hijo. Y decían que por medio del Hijo era la intercesión al Padre. Pero Jesús nos representa la oración al Padre directo como hijos eh, en coheredad, ¿no? Porque decían que Él no se avergonzó de llamarnos hermanos. Entonces, Jesús enseña a orar al Padre directamente, pero los apóstoles nos enseñan a orar a Jesús para que sea el intermediario entre Él y el Padre. Entonces, aquí hay una confusión de doctrina. Es, por ejemplo, cuando va esa persona y le dice en la Biblia a Jesús, maestro bueno, dice, ¿por qué me llamas bueno? No hay ninguno bueno, solamente Dios. ¿Eso qué quería referirse? Que solamente si él se quería referir a alguien como superior, que fuera a Dios o al Padre, ¿no? Cuando también le preguntaban los apóstoles, ¿cómo es que hay que orar? Si ustedes quieren orar, entren en sus aposentos, cierren la puerta y hablen con él en lo privado, porque el que ore en lo privado será remunerado en público. Esta es la representación de orar al Padre directamente, es lo que enseñó Jesús, que no podíamos tener una figura de intermediario, entre comillas, para llegar al Padre en nuestra oración, ¿no? Sí. Bueno, eh, Adrián, lo que pasa es que en el texto griego sí dice que, o Jesús dijo, que lo que le pidiéramos a él, o sea, a Jesús, él lo haría. Aquí, como se puede ver, aparece esta palabra me en el griego que significa lo mismo en español. Y es que si algo me piden a mí en mi nombre, yo lo haré. Es lo que está diciendo el Señor ahí. Así está en el texto bizantino. Dice, eanti aitesete me ento onomati mou ego poieso. En la Reina Valera no aparece la palabra me, sino si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Pero si vamos a otras versiones, sí están colocando bien el verbo ahí. Y por ejemplo, en la nueva traducción viviente dice, es cierto, pídanme cualquier cosa en mi nombre y yo lo haré. Y si vamos a la Biblia BTX, dice, si algo me pedís en mi nombre, yo lo haré.
La diosa habla hoy, dice, yo haré cualquier cosa que me pidáis en mi nombre. La Biblia de Jerusalén dice, si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Y es Jesús hablando, porque él es el que viene hablando ahí. La Biblia de las Américas dice, si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. La nueva Biblia de las Américas dice, si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. En el Códice Bizantino aparece la partícula, la palabra me. Anti, aitesete, me, ento, onomati, mou, ego, poieso. En el Códice Sinaítico también aparece, ahí está señalada. En el Códice de Besa, en el Códice Washingtonianos, en el Códice Alejandrinos es el único que no aparece. Y en el Códice Vaticano aparece también, el Códice Vaticanos. Vemos los interlineales también. Si alguna vez algo supliquen a mí en el nombre de mí, yo lo haré. Y es el mismo verbo que aparece en Lucas 11:13. Dice, vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Ahí el verbo aitousin, está conjugado el verbo, es el mismo verbo pedir. En Santiago 1:6, pero pida con fe. Ese verbo pedir ahí es el mismo verbo de Juan 14:14. Está en Juan 5:15 y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. El mismo verbo de Juan 14:14 está aquí en primera de Juan 5:15. En Mateo 21:22, y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. El verbo pedir nuevamente en referencia a Dios cuando le pedimos. Todos esos textos confirman que ese verbo que se está usando ahí es el mismo que se usa en Juan 14:14, y Jesús obviamente está diciendo en relación a orarle a Él en su nombre para que Él haga o Él responda. Esto es lo que estamos demostrando en esta noche. Así es. De hecho, aquí hay igual otra confusión, hermano. Fíjese el por qué. Jesús, cuando se refería directamente al Padre, él decía, por ejemplo, la doctrina que yo les muestro no es mía, sino del quien me envió. También decía que yo no hablo por mi propia cuenta. Entonces, él obedecía lo que el Padre le había mandado a decir. También refería, por ejemplo, cuando decía, no llaméis maestro ni guía a nadie en la tierra, porque ustedes solamente tienen un maestro, el Cristo. Entonces, aquí lo está haciendo reflejar como en una segunda persona y en veces lo hace reflejar como él mismo. Por eso él decía, el Padre y yo uno somos. ¿Por qué? Porque él quería distinguir la enseñanza que él estaba implantando a la humanidad y otra cosa de lo que él estaba hecho. Entonces, no es que sea algo diferente, sino es algo en unión. ¿Cómo es en unión? El Padre es espíritu. ¿Qué es un espíritu? Una forma de ser. Un adjetivo calificativo. ¿Cómo es el adjetivo calificativo? Por ejemplo, decían los apóstoles, Dios es amor. Ese es un adjetivo de Dios. Ese es el adjetivo del Padre. El Padre es amor. Y como es amor, Jesús quería darle el adjetivo en la enseñanza que él estaba dando. Por eso decía, la doctrina no es mía, es del quien me envió. ¿Y quién le envió? Ese avistamiento, ese sentir, ese espíritu. Pero yo no puedo reflejar un espíritu sin yo darlo a conocer. El espíritu es el que me hace mover a hacer esta acción. Entonces Jesús decía, en realidad no es la carne la que está actuando, sino este sentimiento que proviene de mi Padre. Y a la vez mismo, yo al ejecutar esa acción, yo soy uno con el Padre. ¿Me entiende? Entonces, por eso Jesús en veces se refería como segunda persona y en veces se refería como si fuera él mismo. ¿Por qué? Porque él
actuaba conforme a él se le había mostrado actuar y dar el mensaje a la humanidad. Ahora, Jesús no se determinaba como Dios ni se determinaba como hijo de Dios. Eso lo implantaron los apóstoles. Lo que Jesús sí decía es que él era el hijo del hombre. Él decía, ¿y ustedes quiénes dicen que es el hijo del hombre? Y empezaron los discípulos a decir que Elías, que un profeta, y empezaron a hacer revoltijo hasta que Pedro dijo, tú eres el Cristo. Ah, no te lo ha revelado ni sangre ni carne, sino el Padre que está en los cielos. Entonces, ahí es la acción que estuvo en ese instante, en ese pequeño instante en Pedro, que le reveló quién era el personaje que estaba hablando en la boca de Jesús en ese momento, de quien estaba transmitiendo el mensaje, el Cristo. Entonces, a Pedro, se le reflejó quién era ese espíritu y cómo se le llamaba, el Cristo. Pero no todo lo que habla de la boca de Pedro es totalmente certero. ¿En qué forma? En ese instante sí fue una revelación del Padre, de quién era el espíritu que estaba hablando o que se quería reflejar en Jesús, que era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, posteriormente en esa cita, Jesús le llama a Satanás el por qué. Entonces, entra aquí la discordia. ¿Cómo es que reconoce Pedro el nombre de Cristo y posteriormente se le mete Satanás? Entonces, aquí es una mala doctrina. ¿En qué sentido? Que un espíritu no tiene forma, no tiene cuerpo. Un espíritu se presenta conforme a una acción. Eso es lo que refleja el texto bíblico. Y Jesús estaba dando el espíritu del Padre, que era el Cristo, en la tierra. No puede ser una persona en carne y hueso. Adrián, sí, es que nos desviamos un poquitico del tema, pero bueno, sobre la oración a Jesús, porque aquí podemos ver, o yo creo que en lo que se ha hablado, que no cree que Cristo es Dios, que Jesús es el Cristo, ¿no? ¿Puede colocar la cámara? Es. ¿Usted no cree que Jesús es el Cristo, cierto? No, está silenciado. No, no lo escuchan. ¿Ya me escucha? Eh, Le repito, el Cristo puede ser representado en cualquier persona, no solamente en Jesús. Y no es materia. La materia es este cuerpo que está viendo aquí. La materia puede ser un vaso, puede ser todo lo que podemos palpar. El Cristo no es palpable. El Cristo es pero Pedro, representado en acciones. pero Pedro dijo, tú eres el Cristo. Exacto. ¿Por qué? Y Porque fue estaba revelado. haciendo la acción. Ahora, ¿qué significa Cristo? ¿Qué significa Cristo para usted? ¿Qué significa Cristo en los textos griegos? Ungido. No, en los griegos, eso es el hebreo. No, En en los hebreo es textos Mesías. griegos, en los textos griegos originales, el Cristo se refiere al amo y rey del amor, así se le pone de nombre a lo que es el Cristo. Un Cristo Pero griego, de dónde saca esa definición? esa Porque Cristo definición me guía. viene, esa definición viene en el texto griego de el Evangelio de Acuario. El ¿De qué? Evangelio de Acuario de Jesús, el Cristo, así se llama. Y también en el libro de los Ebionitas, en su primer renglón, en párrafo,
Dice que el Pero no, Cristo, la definición en pero, griego, pero no es, pero esa definición no viene de la Biblia. no viene en la Biblia porque la Biblia siempre ha sido un compendio de libros manipulados a orden, a conforme lo quisieron manipular a conveniencia, para que me entiendas. ¿Por qué? Sí, pero no, no. Porque es así O sea, como ahorita usted te está sacando, por ejemplo, de la cita que mm, estaba poniendo en pantalla. Eso se hizo al propósito. De las personas que tradujeron la Biblia, la pusieron por un propósito. Recordemos que la Biblia, cuando fue escrita en el pero, 325, perdón, fue, pero en el ajá, griego está también así. En el griego, que es donde viene el Nuevo Testamento, o en la lengua que fue escrito el Nuevo Testamento, en el idioma, perdón, que fue escrito el Nuevo Testamento, como ya lo mostré, está en el bizantino, está en el Códice Vaticano, está en el Códice Sinaítico, está en el Códice de Besa, en el washingtoniano. eh, bueno, están esos códices, tanto para los que creen en la crítica textual como para los que creemos, por ejemplo, en el texto bizantino. No hay salida. pues, es Así que el aparece, no texto, solamente, perdón, no solamente en la traducción, sino en los textos griegos, en los códices griegos. Está, si algo me piden a mí en mi nombre, yo lo haré. Eso está sí, allá. eso sí. Y pues nosotros acá pues creemos, o sea, el canal se llama Doctrina Primitiva porque creemos, es en el texto bíblico. No creemos en Ujú. el texto de los ebionitas, ni creemos en estos otros textos. Por eso creemos lo que dice la Biblia acerca de Cristo y lo que dice acerca de Jesús, que Jesús es el Cristo. Y según la Biblia, no creer que Jesús sea el Cristo es pecado, porque dice que quién es el anticristo, sino aquel que niega que Jesús es el Cristo. Negar que Jesús es el Cristo es, según la Biblia, ¿no? O pues no, no Así los quiero es. ofender, pero eso es lo que No, dice no, la no, no, Biblia. sí. Eso es lo que dice la Biblia, sí. Igual dice que, por ejemplo, eh, ¿cómo dice el texto? Dice que aquel que diga herejía sobre el Espíritu Santo igual es un pecado imperdonable. Ujú. Ujú. Entonces, basado a eso, ¿a usted qué le pasaría en teoría? Es una pregunta. ¿A usted qué le pasaría si comete ese pecado? Pues la Biblia dice que es el único pecado que no tiene perdón, la blasfemia. Exacto. ¿Qué le pasaría? Porque, por ejemplo, en el Antiguo Testamento usted irrumpía una ley o era cometer pecado. Por ejemplo, el adulterio era un pecado, pero eso llevaba una consecuencia, y la consecuencia era muerte, y no era muerte futura, era una muerte al instante. Lo llevaban ante el juzgado hebreo, israelita, y el mismo pueblo agarraban y los mataban a pedradas. Ley de Dios de Jehová. Si un hijo era rebelde y sus padres ya no lo aguantaban, lo tenían que llevar ante los sacerdotes, y los sacerdotes elegían matarlo a pedradas. Entonces era muerte instantánea. Pero aquí, ese texto, aunque viniera en el Códice Vaticano, los originales ya no los tenemos. Los originales todavía los tienen resguardados en Israel, y hasta eso ni originales son copias. Y las copias que tienen ellos, todavía los judíos los toman como abominación. Por ejemplo, lo que nosotros conocemos como el Génesis, el texto deuteronómico y todo eso que le llaman ellos la Septuaginta, ellos lo tienen por abominación, o sea, como que no es texto 100% fiable. Y nosotros nos guiamos sobre eso en la Biblia. El pueblo de Israel, que tiene más conocimiento en sus escrituras sagradas, lo toman por abominación, imagínense. Que, Entonces, la pero iglesia que romana la lo Septuaginta, incluye, ¿cuál toma por abominación? ¿La Septuaginta? la Septuaginta. Porque si La ellos Septuaginta. tienen el hebreo, tienen, eh, se me olvida ahorita el que está completo, el texto completo, se me olvida el nombre de ese códice, bueno, pero es en el idioma hebreo, ¿no? Y ya la Así Septuaginta es es, en el griego. Y el problema de la eh, Septuaginta es que se llama Septuaginta porque 70 sabios, 72 sabios, así tradujeron es, la Torá, tradujeron los así primeros es. 5 libros.
pero ya luego le siguieron agregando libros y libros y libros, y ahora encontramos en la Septuaginta incluso hasta un libro llamado Bel y el Dragón y otros libros que no están dentro del canon bíblico. De Por hecho, ejemplo, en para ellos, Isaías 9:6 en el hebreo dice, Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, será llamado su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. La palabra Dios fuerte y Padre eterno, la Septuaginta la suprime y coloca ángel del pacto. O sea, no exacto, reconoce en Isaías 9:6 la deidad de Jesús, ni lo reconoce como Padre eterno, sino que le coloca ángel del pacto y suprime la palabra Padre eterno, Aviat, y el Gibor, que es Dios fuerte, lo suprime. Mientras que en el así texto es. hebreo y en el texto masorético sí aparece Padre eterno, Dios fuerte. Entonces, por hoy tampoco soy muy, pues me gusta la Septuaginta como para mirar o estudiar un poquito el griego, para uno a veces mira palabras ahí, cómo se traduce, pero en cuanto a creo que me inclino más por la Biblia hebrea. Yo Ujú. tengo dos Biblias hebreas y me inclino más por eso, aunque también tengo la Septuaginta, Usted sabía pero me que inclino más por el ellos, perdón, usted sabía que ellos, los judíos, toman, bueno, ya le dije, la Septuaginta como abominación, una mala traducción, pero acreditan 100% el Talmud. Ujú. El Talmud no es más que una obra de rabinos. La Septuaginta fue nada más porque fueron agregados textos extras. Y dígame usted, la Septuaginta, así en crudo, la metieron en nuestra Biblia, en la Biblia romana, que apareció primeramente en su edición, como me parece que es la Biblia Kadosh, una de las primeras Biblias, que se tradujeron del hebreo y griego a latín. Esto, cuando se hizo la compilación de libros, la Septuaginta ellos los estaban excluyendo, pero recordemos el panorama, el por qué se formó la Biblia. La Biblia se formó Pero en entonces tiempos de guerra. me gustaría tratar este tema, sí sería bueno tratarlo en otro programa, pero sí tratar acerca de la oración a Jesús, que es el, el tema de hoy. Bueno, Sobre ese texto, o sea, pa- si vamos a hablar del ujú, idioma griego, cómo aparece en el griego y en el Códice Vaticano, en el Códice Sinaítico. Usted sabe que la crítica textual solamente avala, pues, supuestamente los códices más antiguos, como el Vaticano, como el Sinaítico, y no el bizantino. Y otros nos inclinamos por el texto mayoritario. Yo me inclino por el texto mayoritario y me inclino por el por el Códice Bizantino, porque es el códice que pertenece a la región donde estuvieron los apóstoles y porque es el códice que ha sido, ha sido el que ha sido preservado, porque año 1500, 1600, 1700, pues no existía o no se hablaba del códice sinaítico ni del Vaticano, eso apareció después, siempre fue el bizantino, y aparte, pues que es el texto más completo. En el bizantino aparece que Jesús está diciendo ahí en Juan 14:14, todo, si algo me piden a mí, en mi nombre yo lo haré. Así aparece en el texto bizantino. Pero si nos vamos para la ujú. crítica textual, ¿sí? También en el Códice Vaticano, también en el Washingtoniano, también aparece en el Sinaítico, también en el Códice de Besa aparece que él dice, si algo me piden a mí en mi nombre, yo lo haré. Cuando él está diciendo eso, claramente se está colocando como Dios, porque él mismo enseñó que solamente celebraba al Padre. Exacto. Es que le vuelvo a repetir, aquí es la confusión. La confusión, ¿el por qué? Porque Jesús siempre nos enseñó a orar al Padre, mas no en el nombre de Jesús, sino en el nombre del Padre. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Entonces, cuando dice esa cita, todo lo que pidieres en mi nombre, no se estaba refiriendo en el nombre de Jesús, se estaba refiriendo en el nombre de Cristo. Cristo es el Pero, nombre del Hijo de Dios.
en teoría es la esencia espiritual, el nombre de la esencia espiritual en la que debes de pedir y orar. Ese es el Padre, no en el nombre de la persona, porque la persona nos está enseñando a orar al Padre. ¿Y los Y así milagros en qué mismo, nombre? Perdón, una pregunta. ¿Los milagros en qué nombre se hacen? los milagros se hacen en el nombre de Cristo, ¿No de Jesús? ¿no? Aunque esté escrito ahí Jesús lo traducen como Jesús el Cristo. ¿Por qué? Porque Jesús representó la esencia del Cristo. Si en el texto dice solamente Jesús, no se refería a la persona, sino a la esencia que estaba dentro de esa persona. Es por eso que cuando, le vuelvo a repetir, el apóstol le preguntaban, ¿y quiénes son? ¿Quién dicen ustedes que es el Hijo del Hombre? Ellos ya tenían la etiqueta de quién era el Hijo del Hombre. ¿Y quién era el Hijo del Hombre? Jesús. Pero ¿quién estaba dentro del Hijo del Hombre? El Cristo. Tú No, eres... pero cuando Pedro y Juan subían al templo de la Hermosa, que el, el mendigo les pide, el paralítico, y Pedro le dice, no tengo oro ni tengo plata, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. ¿Cómo dice? Le dice Pedro, fijando en él Jesucristo. los ojos, le dice, no tengo oro ni tengo plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Es Y la etiqueta. o sea, para explicar que es el mismo nombre, el bautismo, por ejemplo, se hacía en el nombre de Jesucristo o en el nombre de Jesús, porque no son dos diferentes, es el mismo. O sea, Jesús es Cristo. Exacto. No es que Exacto. Es Jesús por sea uno eso. y Cristo otro. Es que es por eso. Es por ejemplo. Vamos a poner este ejemplo. Vamos a suponer, ¿usted cómo se llama? Perdón que nunca le he preguntado su nombre. Edwin, Edwin. Vamos a hacer esta representación. Eh, Vamos a suponer que usted lleva el Cristo. Ahora usted se llama Edwin, pero la humanidad lo conoce como el Cristo. Edwin el Cristo. Entonces, por medio del Cristo se llega al Padre. El Cristo es la verdad, el camino y la vida. Y está sobre la unción sobre Edwin. La unción del Cristo está sobre Edwin, o sea, el conocimiento del Cristo. Automáticamente Edwin se convierte en Edwin el Cristo. Es lo mismo que pasó con Jesús. Jesús el Cristo. Y espérenme, antes de que me diga que no. Ahora, no es el nombre de la persona que lo porta, sino el que lo hace crecer. Por eso se le dio un nombre que es sobre todo nombre, ¿me entiende? Jesús, y está sobre todo nombre el Cristo. Es, como le vuelvo a repetir, es como si fuera el apellido que resalta que somos patrimonio del Padre, ¿me entiende? Es como si, por ejemplo, la descendencia de los israelitas, por ejemplo, venían provenientes de la tribu de Adán, los adiamitas, por ejemplo, vamos a ponerle, hasta los tiempos de Noé eran descendientes de Adán. Después de ahí, en el pacto, ya son descendientes de Abraham. Y todo lo que eran descendientes de Abraham era legítimo de la proveniente de la estirpe de Abraham. Entonces, si Abraham era la estirpe, y por decir, suponemos, Salomón, hijo de Abraham, no es que fuera su padre directo, sino que fue un descendiente de Abraham. Así sí, pero mismo pasó es que nos con salimos Jesús. otra vez del tema. Nos salimos otra vez del tema. Lo que yo quiero aquí es aclarar, porque ya el que hemos hablando es a Jesús, que es el mismo Cristo para mí. Entonces, y él dice, si algo me piden a mí, ¿sí? Claramente estaba refiriendo a la oración, a él. En mi nombre yo lo haré, que es el tema que tenemos. Es que, mira, Entonces, es que si para que me algo me piden a entiendan, mí, como si yo le dijera a usted, como usted me dijera, si Adrián me dice, si algo me piden a mí, en mi nombre yo lo haré. Usted me está diciendo que si algo le pido a usted.
en su No. nombre y que usted mismo lo va a hacer. No, no me está diciendo que le pida a otro, me está diciendo que le pida, si algo le pido a usted, Adrián. Ya, Si ya lo usted me dice entendí. esa misma Usted frase, está. o, o si yo le digo la frase, si yo le digo a usted, Adrián, Adrián, si algo me pide a mí en mi nombre, yo lo haré. Usted no le puede pedir a mi hermana, ni a mi mamá, ni a mi papá. Y lo que está diciendo ahí en ese texto, en el griego, está diciendo, si algo me piden a mí en mi nombre, yo lo haré. Él no está diciendo que si algo le piden a otro, sino a él. No, es Claramente que está diciendo que ahí le está diciendo a ellos que le oren a él lo que está en su diciendo nombre. es algo incongruente según las escrituras. Déjeme le digo qué tan Pero incongruente se escucha, ¿eh? la Déjeme escritura lo lo digo. dice. Ya le entendí, usted va por una unicidad. Es algo incongruente porque, vamos a suponerlo así. Edwin, siendo espíritu, va y embaraza a María para que nazca él mismo, y él mismo se entrega porque quiere dar una ley que él dio mismo para cumplir él mismo y sacrificar por la humanidad él mismo. Es algo, discúlpeme, pero una manera muy difícil de pensar. ¿Por qué? Dios es una esencia, no es una carne. Si Dios fuera una carne desde el inicio de los tiempos, entonces nosotros hubiéramos sido carne y no estuviéramos hablando de espíritus. Vuelvo a repetirle, el Padre es un espíritu y el espíritu no puede embarazar a una mujer. Asimismo, Eh, el espíritu no puede nacer de un vientre. El espíritu se forma en el humano. Y Adrián, Adrián, sí alcanza a ver aquí el texto griego. Ese es como fue escrito el Nuevo Testamento, en el idioma griego. ¿Sí? Y aquí está la palabra me. Aquí está diciendo, este ean hace que la oración tenga una cláusula aquí, una cláusula, se me olvida, bueno, que está diciéndonos si algo pidiereis, si algo me piden a mí, es lo que está diciendo aquí, si algo me piden a mí en mi nombre, onomati es nombre, mou viene de ego, en mi nombre, aquí aparece ego, o y eso, que es yo lo haré, ego es yo lo haré. Y por eso le invito a ver pues las traducciones, ¿no? La BTX, por ejemplo, vamos a buscar la BTX. La BTX, aquí está Juan 14:14, dice, si algo me pedís en mi nombre, yo lo haré. Que está traduciendo correctamente el texto griego. Si buscamos los otros códices, está tanto en el sinaítico, aquí viene la partícula me, aparece en el Vaticano, sinaítico y en los códices de la crítica textual, y aparece también en el códice bizantino. Vuelvo y le digo, si usted me dice, si algo me piden a mí en mi nombre, yo lo haré, yo le estoy entendiendo que algo le pida a usted, no a otro, sino a usted. Si usted me dice, si algo me pide a mí, en mi nombre yo lo haré, yo estoy entendiendo que usted me está diciendo que si algo le pido a usted, no a otro. Y ahí lo que está diciendo es, si algo me piden a mí, en mi nombre yo lo haré. le vuelvo a decir, en el nombre que se refiere ahí no es Jesús, es el Cristo. Pero el que Se está lo hablando es voy a, Jesús. se lo voy a Mire, explicar no, en este no, ejemplo. venga. No, para no explicar, sino para ver quién está hablando. Vamos a devolvernos entonces. ¿Quién es el que está hablando ahí? Estamos en Juan 14:14. Vamos, para no decir lo que a nosotros nos ocurre, sino lo que dice la Escritura.
Aquí dice, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Y aquí está hablando Jesús. Vea, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad, la vida. Es Jesús el que está hablando. Ujú. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. Es Jesús el que está hablando. Ujú. Y aquí ya en el verso 13, ese mismo que está hablando ahí, que ya la Biblia lo está indicando dos veces como Jesús ahí en esta porción, viene y dice aquí, bueno, aquí la Reina Valera lo omite, pero en el griego ya vimos que está, aquí es este mismo verbo, vea, verso 14 aquí en el bizantino, dice, si algo me piden a mí en mi nombre, yo lo haré. Aquí está lo que se debería traducir como si algo me piden. Es que usted lo está leyendo de una manera muy literaria. ¿Qué literaria? Concisa, Pero, o sea, de lo que dice el texto, así seguía. claro, porque Entonces, lo que, si, si usted me si escribe el, una, si usted me escribe una carta a mí, yo no puedo alegorizarla, yo tengo que leerla literalmente. es que, La por fórmula ejemplo, correcta de interpretar la escritura es el, con el método histórico literal por eso, o es que usted lo gramático, está poniendo. Jesús vino a gramaticalista. hablar en parábolas. Y Pero el si que está usted hablando de lo Jesús, quiere ver así como lo está viendo, entonces Juan 8:32 y Juan 14:6 están cayendo en una propia contradicción. ¿Por qué? Porque en Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero en Juan 8:32 dice, y conocerás la verdad y la verdad los hará libres. Entonces, ¿quién es la verdad? ¿No es Jesús? Entonces, ¿por qué dice, y conocerán la verdad? ¿Hay otra verdad afuera de él? ¿Me entiende? Es algo que no tiene sí, congruencia en leerlo literalmente. pero Ahora, es que el mismo contexto el que le va a explicar si Jesús está hablando, en qué forma Jesús está hablando. Ahí, exacto. cuando se usa Ahora, el sentido figurado, cuando se usa a pesar de que hay sentido figurado, el sentido figurado tiene que llevarse a lo literal. ahora, Esa es ¿quién es el la que, fórmula. ahora, ¿quién es el que se Perdone que hizo carne? ¿Quién es el que se eh, hizo carne? vuelvo y le digo, Jesús es el Cristo. ¿Sí me entiende? Sí, por eso, pero ¿quién fue el que se hizo Ahorita carne? ya voy a saludar aquí a Dave que ingresó. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo está? Bien, bien, mano, que les diga. Voy a seguir viendo Entonces, el tema de lo que van hablando y voy a ver la oportunidad para poder interactuar con ustedes. listo, sí. Pues no sé si estuvo al principio de lo que estamos hablando, es acerca de que los testigos de Jehová dicen que a Jesús no se le debe orar. Y hoy estamos enseñando que Jesús sí dijo que a él se le ora, basado en Juan 14:14. Entonces el título del programa hoy ¿es bíblico orar a Jesús? Del Padre Nuestro a Juan 14:14. Los testigos de Jehová dicen, no, es que solamente se le debe orar al Padre. Claro, en la oración del Padre Nuestro vemos que claramente se le ora a uno, al Padre. Pero Jesús, presentándose en el verso 9 del capítulo 14, cuando Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta, y Jesús le dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, y no me has conocido, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿O no creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les hablo no las hablo de mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él es el que hace las obras. Sigue hablando Jesús, en el verso 13 dice que todo lo que se le pide al Padre en su nombre, Él lo hará, o sea, Jesús. Y en el verso 14, aunque en la Reina Valera no aparece la palabra, pero en el griego y en otras versiones sí, que lo que dice ahí en el griego es, si algo me piden a mí en mi nombre, yo lo haré. Aquí está el códice bizantino, que es el que coloqué aquí al lado derecho, y ahí está el verso 14, donde dice, donde podemos ver la palabra, y dice, e anti, aitesete me, esta palabra me es la que hace que digan si algo me piden a mí en mi nombre, yo lo haré. Es la que omite la Reina Valera, pero que en otras versiones está. Y entonces aquí claramente nos está confirmando Jesús que a él se le ora. Ese es como resumiendo lo que estamos diciendo en esta noche.
sino que pues está hablando con Adrián y Adrián pues no tiene un concepto, tiene algunos conceptos muy diferentes, creen en algunos textos de los ebionitas y cosas así, y acerca de que Jesús no es el Cristo, sino que es portador de Cristo, algo así más o menos, pero entonces no, es que nos salimos del tema. No sé de qué opina acerca de la oración a Jesús, de orarle a Jesús. La traducción en griego no sabía que dice eso, lo voy a revisar ahorita. Con el texto que tengo, o bueno, que he ido aprendiendo con el tiempo, que es lo que leí al comienzo. em, o sea, yo personalmente, yo oro al Padre en el nombre de Jesús, pero, o sea, lo hago como siguiendo al pie de la letra de repente lo que puede decir la escritura, pero también ya personalmente me tomo la libertad de orar a Jesús, de hablar con Él mismo, pero sabiendo que igual soy consciente de que las peticiones también a veces las hago en el nombre de Jesús al Padre mismo. Pero voy a Sí, revisar lo de Juan 14:14. Eh, pero en sí, ¿cuál sería el problema? Entonces, supongamos que una persona ore a Jesús o que ore a Dios, o que haga esa distinción. ¿Qué problema podría que, existir? eh, bueno, la base de los testigos de Jehová, hablando de los testigos de Jehová, ¿no? Sí, El testigo de Jehová cree que Jesús es un Dios menor, ¿no? sí, sí. En Juan 1:1, él dice que ellos dicen que es un Dios menor. Cuando usted le dice a un testigo de Jehová que a Jesús sí se le ora, porque pues yo creo que Jesucristo es Dios, ¿no? Eh, el testigo de Jehová no cree que Jesucristo es Dios, sino que es un Dios menor y es una criatura. Entonces, ellos se basan en que cuando a los apóstoles se les dijo, o los apóstoles le dijeron al Señor, enséñanos a orar, Jesús enseña el Padre Nuestro y dice, cuando oren, oren así. Y ahí está enseñando a orar. Ellos dicen, en la oración al Padre Nuestro solamente Jesús enseñó a orar al Padre, solamente al Padre. A Jesús no se le ora porque en la oración del Padre Nuestro se enseña a orar solamente al Padre. Y es Ujú, cierto, en la oración del Padre Nuestro usted no ve que se le ore a otro, sino solamente al Padre. Padre claro. nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Bueno, ese es como el Padre Nuestro Ujú, resumido. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, ¿sí? Y líbranos del mal. Bueno, más o menos así como resumiéndolo, el Padre Nuestro, pero solamente se le ora al Padre. Y eso fue lo que Jesús enseñó, a orar solamente al Padre. Y ellos argumentan que no se le debe orar a Jesús. Si un testigo de Jehová llega a su puerta y y sí. usted le pregunta si a Jesús se le ora, ellos dicen que no. Pero Juan 14:14 refuta eso, porque Jesús lo que está diciendo en el griego, y lo dice en el Códice Vaticano, yo tengo aquí el Códice Vaticano, tengo el Alejandrino, tengo el Sinaítico, el Bizantino, el de Besa, que sabemos que el Códice de Besa tiene solamente los cuatro evangelios y el libro de los Hechos. Ahí aparece también el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, verso 14, dice, todo lo que me pidan a mí, en mi nombre, yo lo haré. Al decir todo lo que me pidan, Jesús usa el mismo verbo que se usa en otras partes sobre pedir a Dios o sobre orar a Dios. Ahí claramente refuta la idea de que a Jesús no se le ora, a Jesús se le ora. Ujú, Porque cuando usted le claro. cita el que Jesús, Esteban, cuando oró a Jesús, ellos dicen que estaba hablando con Jesús, pero no lo está orando, porque ese verbo que aparece ahí no aparece en referencia a la oración. Pero es que el verbo que aparece en Juan 14:14 sí aparece en referencia a la oración, en varias partes, en Lucas, en Mateo, en Santiago, cuando dice Ya, que si no pedimos como fe, pedimos mal, se usa el mismo verbo que se usa en Juan 14:14. ya, sí, sí, ya lo estoy viendo. Pero entonces, ahí el problema ya parte de algo más profundo, que es la consideración de que si Jesús es Dios o no es Dios, en el caso para los testigos de Jehová. Porque, o sea, ellos no van a orar a Jesús porque ellos no consideran que Jesús es el Dios verdadero, pues, ¿no? O como dijiste, un Dios menor. Entonces, Sí, entonces el problema parte de ahí. Entonces, definitivamente,
un testigo de Jehová no va a orar a Jesús, porque ellos no consideran a Jesús como Dios. El problema parte de ahí. Sí, así es. Este es el interlineal griego de Francisco de la Cueva. ¿Sí lo está viendo ahí? Sí. Bueno, aquí Francisco de la Cueva, porque usted va al interlineal de Elsa Tames, no, ella lo omite, pero pues ya hemos revisado que en el griego sí aparece. Aquí aparece ean ti, aitesete, que es si algo pidiereis, y aquí aparece la palabra me en el griego, que es a mí, en el nombre de mí, yo lo haré. Y así aparece en el griego, aquí aparece, mire la partícula, esa es la que omite la Reina Valera, Ujú, me, que hace que esté diciendo, si algo me piden a mí, en to onomati, en mi nombre, en to onomati mou, en mi nombre, ego poieso, yo lo haré, ego yo. Este es el códice bizantino, así aparece en el códice bizantino, ahí lo resalté en amarillo, lo que la Reina Valera omite, si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. A mí me gusta mucho la Reina Valera, pero en este caso, pues, tengo que refutar como lo traducen. La nueva traducción viviente, es cierto, pídanme cualquier cosa en mi nombre y yo lo haré, lo traduce bien. BTX, si algo me pedís en mi nombre, yo lo haré. Dios habla hoy, yo haré cualquier cosa que me pidáis en mi nombre, que me pidáis. ujú. Biblia de Jerusalén, si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. La Biblia de las Américas, si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. La nueva Biblia de las Américas, si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. El Codex bizantino aparece. En el Codex sinaítico, ahí lo resalto en amarillo, aparece. El Codex de Besa, aparece también la palabra griega, que hace que diga si algo me piden a mí. El Codex Washingtonianus también aparece. El Codex Alejandrinus lo omite. El Codex Vaticanus aparece. Aquí está el interlineal de Tinchendorf. Dice, si alguna vez algo supliquen a mí, en el nombre de mí, yo lo haré. Bruce Meyer hace el comentario y dice que la palabra se halla bien documentada y en vista de su correlación con ego, que más tarde aparece en el versículo, todo parece indicar que ha sido bien usada. En Lucas 11:13 aparece ese verbo en relación a Dios, cuando dice, pero si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Hay ese verbo, el verbo pedir es el mismo que se usa en Juan 14:14, en Santiago Ujú. 1:6, pero pida con fe. También aparece el verbo pedir, que en el griego es el mismo verbo que aparece en Juan 14:14, y aquí lo usa en relación con Dios. En 1 Juan 5:15, y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. También aparece el verbo pedir en griego, es el mismo verbo. Mateo 21:22, y todo lo que pidiereis en oración creyendo lo recibiréis. El mismo verbo pedir que aparece en Juan 14:14. Entonces, eso es lo que estamos demostrando en esta noche, Ujú. que Jesús es Dios, porque solamente a Dios se le puede orar, solamente a Dios. Él lo enseña en el Padre Nuestro y pues hay muchos textos que dicen que Jesús es Dios, aunque el testigo de Jehová lo va a negar, pero aquí no hay escapatoria. Para mí no le veo escapatoria. A Jesús se le ora. Sí, sí, me quedó claro. Y en el contexto pues que viene hablando, en el verso 13 dice, si algo piden al Padre en mi nombre, yo lo haré. Y luego termina diciendo en el verso 14, si algo me piden a mí en mi nombre, yo lo haré. Ah, ya. Claro, te refieres a que no sale el a mí en las traducciones, en algunas traducciones. Sí, o sea, pero entonces en varias, pues como ya hemos mostrado, sí lo traducen bien. Si me Pero piden a igual, mí. Entonces, pero igual, es que perdón, sí, o sea, como si igual yo le dijera a ustedes, ya, si me piden uno de estos cuadros a mí, en mi nombre, yo se los doy. La idea que ustedes van a percibir ahí no es que ustedes le van a pedir uno de estos cuadros a otra persona, sino a mí, porque yo le estoy diciendo si algo me piden a mí, en mi nombre, yo lo haré.
y el que está hablando de Jesús. Ujú. Claro, en la traducción, entonces el griego queda claro que Jesús está diciendo que si le piden a él directamente, pues, ¿no? Si le piden a él directamente. Y que él lo va a hacer. Y en su nombre. Y aquí Entonces entonces queda abolida la palabra Elohim. Elohim. Lo que pasa es que Elohim, por ejemplo, a Dagón se le llamó Elohim. Y no era varios dioses, era un solo. O sea, nadie iba a entender que era varios dioses. Bueno, entonces nos quedamos Y con la palabra Jesús, cerramos en Jesús y apartamos a Cristo, apartamos a Jehová. ¿Por qué? Porque solamente en Jesús se pide. porque Jesús es el Cristo. Y cuando en el Antiguo Testamento dice, y mirarán a mí, a Jehová, a quien traspasaron. Estaba haciendo la Y representación del Dios de la carne. no es representación. Él está diciendo, y mirarán a mí, a quien traspasaron. Y es Jehová el que está hablando. Y la Biblia habla de invocar el nombre de Jehová en el Antiguo Testamento. Y esos mismos textos, por ejemplo, como el de Joel 2, creo que es 21 o 25, que habla de invocar el nombre de Jehová. En el Nuevo Testamento, cuando ya se menciona ese texto, está hablando de invocar el nombre de Jesús. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Y la Biblia dice en Hechos 4:12, dice, porque, y no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y habla de la invocación del nombre del Señor Jesús. 1 Corintios 6:11 dice, cuando después de que da la lista de pecados, del verso 9 y 10, en 1 Corintios capítulo 6, verso 9 y 10, que dice, no es rey, ni los fornicarios, ni los hechiceros, ni los adúlteros, heredarán en el reino de los cielos, da una lista de pecados. Y dice el verso 11, y esto erais algunos de vosotros, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados en el nombre del Señor Jesús y por el poder de su Espíritu. Entonces se puede ver No que te el nombre de importa. Jehová en el Antiguo Testamento es el nombre de Jesús en el Nuevo Testamento, porque en el griego, en el hebreo, perdón, Jesús es Yeshua. Yeshu. O si los componemos Yahshua, la palabra aleluya Yeshu. que aparece en Apocalipsis es alabanzas allá. En Salmos aparece la palabra Ya y Shua, que significa salvación. No me voy a meter Y en el griego, en dramática porque yo sé que esa es una palabra errada. Se está refiriendo a Josué en vez de Jesús. Pero yo no lo eso, voy a... Eso investíguelo. Eso es sí, investíguelo usted. no, En la carta a los Gálatas, capítulo 5, en el nombre que los liberta es en el nombre de Cristo. pero es que Dice, Jesús es el Cristo nos Cristo. libertó para ser libres. Manténganse pues firmes y no se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud. El nombre de Cristo es el que los liberta. Y el nombre de Jesús no. Los Es que dos. Jesús es el Cristo. Por eso, porque Jesús es Jesús es el el Cristo. Cristo. Jesús es el Cristo. Representa al Cristo en la tierra. No, no lo ¿Me representa, entienden? es Cristo. Jesús es el Hijo del Hombre. Entienda. Pero Jesús nunca se dio a conocer como Dios. Jesús quiso representar a los apóstoles como el Hijo del Hombre. Usted deme una sola pero cita en donde Jesús dice, yo soy Dios. En Juan el dice mismo que texto que él y estamos, el Padre son uno. No, que diga, yo soy Dios. Pero ¿qué quiere decir eso eh, entonces? Pues no lo vas a encontrar literalmente, tal vez. Exacto, No, porque por Jesús eso no ya. estaba representando. No, es En que tú Jesús se necesitas mostró enviarlo. la voluntad del Padre. Es por eso Ya, que pero era espérate. uno con el Padre. Él estaba haciendo vamos la voluntad a, de su Padre, pero no Ya, era Dios. a lo que voy es que tú necesitas ver que diga literalmente que Jesús diga, ah, yo soy Dios. No, porque Jesús igual representaba al Cristo como algo que estaba dentro de él, pero no pertenecía total a él. Cuando decía que se refería al Cristo, por ejemplo, no llaméis a maestro a nadie en la tierra, porque solamente tienes un maestro, el Cristo. Entonces, que se estaba refiriendo a él mismo. No, se estaba refiriendo a la esencia que había recibido para enseñarle a la humanidad.
El No, espíritu representa un carácter, no representa la persona física. Es algo que no van a entender hasta que no entiendan cuando el verbo se hizo carne. Jesús no vino a representarse en carne en el cielo y vino a hacerse carne en la tierra, no. El Es que por eso, espíritu del Adrián, Cristo se presentó en Jesús en la carne. por eso es que, por Adrián, eso es que decía, perdón, sí, sí, hermano. que pena, no, pues me gustaría invitarlo a que lea 1 Corintios 10:9 en la Biblia. Lo que sucede es que mientras lo busca, lo que sucede es que, por eso decía que el problema parte de esta aceptar o no de que Jesús es Dios. Entonces, justamente acá el amigo hablaba acerca del verbo. Entonces, justamente ese versículo que en la traducción del Nuevo Mundo está traducida de forma, perdón, está escrita de manera distinta, ahí se da a entender para un testigo de Jehová de que el verbo no es Dios, pero en la Biblia sin alteración está claro que el verbo era Dios, pues, ¿no? O que es Claro. Dios. Ya sé que siempre me va a sacar esa cita. De esa cita no lo voy a poder sacar. Si Jesús vino a hacer representación a matanza en el desierto, entonces, ¿qué esperamos de una salvación? ¿Morirnos? Como No, representación de la matanza pero en el desierto. Sí, o lea sea, 1 Corintios, es que él se está quedando con que su no, texto dice que Cristo los tentó en el desierto con la serpiente y perecieron. ¿Cómo que Cristo Entonces, los sentó en el le desierto? voy a leer lea, esta cita, lea, la que él lea, me está pidiendo. Primera de lea, Corintios 10, 9, perdón, 9, versículo, ¿qué sí, me dijo? versículo 9, 1 Corintios capítulo 10, verso 9. Verso 9. Dice, no tentemos al Señor como algunos de ellos tentaron y perecieron mordidos por las serpientes. Entonces, dice, tampoco se quejen contra Dios como se quejaron ellos, muchos de ellos, y fueron eliminados por el ángel exterminador. Entonces, si Jesús, usted va y tienta a Jesús, usted está esperando una muerte certera. Entonces, dígame usted, ¿quién ha muerto cuando un ateo dice, ¿sabes qué? Jesús es el diablo, porque para ellos Jesús es lo contrario de lo que representa la Biblia. Ya, pero está hablando de la muerte Pero, para bueno, condenación, no de la muerte física, no de la muerte Exacto, espiritual. Jesús La muerte vino, espiritual, exacto, no, es que Jesús no está haciendo algo para hacer morir la carne. A Adrián, Jesús no le importa la carne ni el mundo. A Jesús le importa que su espíritu trascienda. Es por no. eso, bueno, ahora, Jesús a- venció el mundo. Adrián, Adrián, vamos al texto. Mire cómo dice en el griego. En el griego aparece que dice Cristo. Lo que Y usted en está la leyendo Biblia ya de los como testigos de Jehová dice Yahvé. sí, por eso, porque los testigos de Jehová le añaden lo que no dice, porque ningún manuscrito griego dice Yahvé. Es que los textos griegos que usted me está presentando, tanto con el Códice Vaticano, todos son traducciones escritas a su conveniencia, señor. Pero Usted entonces, ¿de dónde toman el Nuevo Testamento? Todo el Nuevo pídale a Testamento lo un toman en hebreo de Israel. Por ejemplo, un día métase a un en vivo, por ejemplo, no sé, de Jacob, de las raíces de allá de los hebreos, y pregúntale esa cita. Y va a ver que le va a sacar otro contexto. Porque bueno, lo saqué un momentico aquí para abajo para poder hablar, porque no, El pero no amigo es creo testigo que, de Jehová. ah, ¿cómo? El amigo es testigo de Jehová, el chico que estaba hablando, el otro chico. Pues creo que tiene como una mezcla de doctrinas, pero en sí no, que cree como si Cristo, si Jesús no fuera el Cristo, ¿sí me entiende? Y eso pues dice primera Juan que quién es el anticristo, sino el que no cree que Jesús es el Cristo, ¿no? Claro, lo que pasa es que también creo que está confundiendo los términos el amigo, porque, o sea, Cristo es como le está dando nombre, pero Cristo significa que es el Redentor, pues, ¿no? El Salvador. Claro. Ese es el significado de esa palabra. Por eso, mire, ve, el problema parte de eso, o sea, el testigo de Jehová, hasta que Dios quiera, no va a aceptar de que Jesús es Dios. Entonces, no sé si con la lógica tal vez convenga
explicarle, porque incluso dentro de su propia, dentro de la propia traducción del Nuevo Mundo, en Apocalipsis, Jesús se define a sí mismo como el Alfa y el Omega, que es el primero y el último, ¿no? Y en su misma Biblia, en Isaías, Dios habla acerca de sí mismo y se define a sí mismo también como el primero y el último, el Alfa y el Omega. Entonces, si en su propia